El aire frío de la mañana me golpeaba la cara, pero no era tan helado como la mirada de mi propio hijo. Las cajas, mis cajas, caían una a una sobre la acera, con un sonido sordo que parecía el eco de mi corazón rompiéndose. Dentro de ellas, revueltos y sin cuidado, estaban los fragmentos de mi vida, las fotos de mi difunto esposo, los vestidos que cosí a mano, los pequeños tesoros que una mujer acumula a lo largo de 68 años. Alejandro las lanzaba con una fuerza contenida, con la mandíbula apretada, mientras su esposa, Isabela, observaba desde el umbral de la puerta con una sonrisa fina, casi imperceptible, de pura satisfacción. Los vecinos, curiosos, se asomaban por sus ventanas convirtiendo mi humillación privada en un espectáculo público. Sentí cómo el calor de la vergüenza me subía por el cuello, una oleada que me quemaba por dentro, mientras me preguntaba qué había hecho yo, qué pecado había cometido para merecer este destierro tan cruel de la casa que yo misma ayudé a levantar desde sus cimientos. Cada objeto que se estrellaba contra el suelo era un recuerdo pisoteado, una promesa rota. Vi el marco de plata con la foto de mi boda, el cristal hecho añicos, y sentí un dolor agudo, físico, como si el golpe lo hubiera recibido yo misma. Alejandro no me miraba. Sus ojos estaban fijos en su tarea, como si estuviera deshaciéndose de basura, de algo inservible que solo estorbaba. Isabela, en cambio, no me quitaba la vista de encima. Sus ojos eran dos esquirlas de hielo, y en ellos no había ni una pizca de compasión, solo el triunfo de quien finalmente ha ganado una larga batalla. La discusión había empezado por algo trivial, una factura de la luz, pero yo sabía que esa era solo la excusa. Llevaban meses queriendo esto, susurrando en las esquinas, creando un ambiente tan tenso que el aire se podía cortar con un cuchillo. Yo solo era un mueble viejo en su casa nueva y reluciente, y ya era hora de tirarme. Me quedé allí, paralizada en medio de la acera, con las manos temblorosas y la garganta seca. Quería gritar, quería preguntarle a Alejandro dónde estaba el niño, al que le curé las rodillas raspadas, al que le cantaba canciones de cuna hasta que se dormía. ¿En qué momento se había convertido en este extraño de corazón duro? Pero las palabras no salían, se habían quedado atrapadas en un nudo de incredulidad y dolor. Los murmullos de los vecinos eran como un zumbido de abejas en mis oídos, y cada mirada era una aguja clavándose en mi piel. Sentía sus juicios, su lástima, y eso era casi peor que el desprecio de mi hijo. Me obligué a enderezar la espalda, a levantar la barbilla, aunque por dentro me estuviera desmoronando. No les iba a dar el gusto de verme llorar. No todavía. No allí, en medio de la calle, rodeada de los escombros de mi vida. La puerta principal se cerró con un portazo definitivo, un sonido que selló mi exilio. Alejandro e Isabela desaparecieron dentro de la casa, dejándome sola con mis cajas rotas y mi dignidad herida. El sol comenzaba a calentar el asfalto, y la escena parecía un mal sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. Me acerqué a una de las cajas y recogí un pequeño caballo de madera que mi esposo, que en paz descanse, había tallado para Alejandro cuando era niño. Lo apreté en mi mano, sintiendo la suavidad de la madera gastada por el tiempo. Y en ese preciso instante, algo dentro de mí cambió. El dolor no desapareció, pero se mezcló con una nueva sensación, una brasa que comenzaba a arder en el fondo de mi pecho. Era una calma fría, una lucidez inesperada. Ellos creían que me habían destruido, que me habían dejado sin nada, pero se equivocaban. Habían subestimado a la mujer que crió a su hijo sola, a la que trabajó de sol a sol para que él pudiera convertirse en el arquitecto exitoso que era hoy. Habían olvidado que la resiliencia se forja en el fuego de las dificultades, y yo había caminado sobre brasas toda mi vida. Mientras miraba la imponente casa, su obra maestra, una casa construida sobre los cimientos de mis sacrificios, supe que esto no era el final. Era, de alguna manera retorcida y dolorosa, un comienzo. Ellos no sabían todo de mí, no conocían cada rincón de mi pasado, ni los secretos que mi amado esposo me había dejado como salvavidas. Pensaban que yo era solo una anciana indefensa, un estorbo del que por fin se habían librado.
No tenía ni idea del poder silencioso que yo guardaba. En ese momento, una promesa silenciosa nació en mi interior. No de venganza, porque la venganza envenena el alma, sino de justicia. Una justicia silenciosa, paciente y meticulosa. Les enseñaría el verdadero significado de la gratitud y el respeto. No con gritos ni con llanto, sino con la fuerza de la verdad que ellos habían decidido ignorar por tanto tiempo. Me agaché lentamente, con la espalda dolorida pero el espíritu entero, y comencé a recoger mis cosas, no con la desesperación de una víctima, sino con la determinación de una estratega que acaba de recibir la declaración de una guerra que no empezó, pero que ahora lo sabía con una certeza absoluta. Estaba dispuesta a ganar. Cada objeto que guardaba era una pieza más en el tablero de mi nueva vida. Recuerdo que mi vecina, la señora Carmen, salió corriendo de su casa con una manta y una taza de té caliente. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de indignación y pena. «Inés, por el amor de Dios, ven a mi casa. No puedes quedarte aquí», me dijo con la voz quebrada. Acepté su ayuda, pero mientras cruzaba la calle, le eché un último vistazo a la casa. La fachada de diseño moderno, las grandes ventanas que reflejaban el cielo azul. Todo parecía una máscara que ocultaba la podredumbre de su interior. Y pensé en mi esposo, en su desconfianza innata hacia las personas que sonreían demasiado. Él siempre me decía: «Inés, la gente buena no necesita anunciar que lo es, y la gente mala, tarde o temprano, se tropieza con sus propias mentiras». Qué sabias eran sus palabras. Y mientras me fueron diñazo, sentaba en el sofá de Carmen, sintiendo el calor de la taza entre mis manos heladas. La imagen de mi hijo arrojando mis recuerdos a la calle no se desvanecía, sino que se transformaba. Ya no era solo una herida abierta, sino también un mapa que me mostraba el camino que debía seguir, un camino que me alejaría de la dependencia y la humillación, y me llevaría de vuelta a mí misma, a la mujer fuerte que siempre había sido, pero que había olvidado por amor. Alejandro e Isabela habían abierto la caja de Pandora, pero no tenían ni la más remota idea de que en el fondo, junto a todas las penas, también se escondía una esperanza poderosa y un plan que cambiaría sus vidas para siempre. Y yo era la única que tenía la llave. Mi nombre es Inés Vargas, y tengo 68 años de vida a mis espaldas, aunque en días como hoy, siento como si tuviera 1000. Hace ya una década que el amor de mi vida, mi faro, mi esposo, partió de este mundo, dejándome con un silencio que todavía resuena en las paredes de mi alma. Oficialmente soy viuda, una palabra que siempre me ha sonado extraña, como si fuera una prenda que no me pertenece del todo. Vivo, o más bien vivía, en una especie de limbo, compartiendo techo con mi único hijo, Alejandro, y su familia, en una casa que irónicamente ayudé a construir con el sudor de mi frente y la herencia de mis padres. Mi pequeña pensión, esa que debería ser para mis pequeños gustos, para un café con amigas o un trozo de tela bonito, se iba íntegramente a las arcas familiares bajo el eufemismo de ayudar con los gastos, una contribución que con el tiempo dejó de ser un gesto de amor para convertirse en una obligación silenciosa y, al parecer, insuficiente para comprar mi permanencia. Mi rutina era sencilla, casi invisible, diseñada para no molestar, para ocupar el menor espacio posible. Las mañanas las dedicaba a mi pequeño jardín del patio trasero, un oasis de vida en medio de la frialdad de los últimos años. Conversaba con mis geranios y mis rosales. Ellos al menos parecían escucharme sin juzgar. Por las tardes, el sonido rítmico de mis agujas de tejer era mi única compañía, creando pequeños jerseys y patucos para mi nieta Valentina, a quien adoro con todo mi ser, aunque sus padres se esforzaran en limitar nuestros encuentros, como si mi amor pudiera contagiarle alguna extraña enfermedad. Y por las noches, antes de dormir, mi ritual sagrado era hablarle al retrato de mi esposo. Le contaba mis penas, mis miedos, la creciente distancia con nuestro hijo. Era mi confesionario, mi único desahogo en un hogar donde mi voz se había vuelto un susurro incómodo. Muchos, al verme, seguramente piensan que soy una mujer frágil. Mis manos delatan mi edad,
Mi espalda se encorva un poco por el peso de los años y las preocupaciones. Y mis ojos, bueno, mis ojos han visto demasiado. Llevo el luto por mi esposo no solo en el corazón, sino también en una cierta melancolía que se me ha pegado a la piel. Mi mayor debilidad, lo admito sin reparos, ha sido siempre el amor incondicional por Alejandro. Un amor de madre, ciego y a veces sordo, que me llevó a justificar sus ausencias, a perdonar sus desplantes, a minimizar las crueldades veladas de su esposa. Creía que si amaba lo suficiente, si no daba problemas, si me hacía pequeña, él recordaría a la madre que lo crió, que lo protegió, que lo amó por encima de todo. Pero el amor no siempre es suficiente para detener la codicia. Sin embargo, debajo de esta apariencia de fragilidad, siempre ha existido una veta de acero, la misma que me permitió levantarme cada madrugada para ir a limpiar casas ajenas después de que mi esposo enfermara, la misma que me hizo aprender a coser de noche para que a mi hijo nunca le faltara un uniforme decente para el colegio. Esa fuerza no ha desaparecido, solo ha estado dormida, aletargada por la pena y por la vana esperanza de recibir el afecto que yo entregaba a manos llenas. Es una fuerza silenciosa, que no necesita gritos para manifestarse. Se parece más a la raíz de un árbol viejo, que aunque no se vea, se aferra a la tierra con una tenacidad inquebrantable, capaz de soportar las peores tormentas sin ceder. Y esa tormenta, la de hoy, ha sido la que finalmente ha regado esa raíz y la ha despertado de su largo letargo. Soy una mujer de costumbres, de principios arraigados. Creo en la palabra dada, en la lealtad y, sobre todo, en la gratitud. Quizás por eso me ha costado tanto entender cómo mi propio hijo, criado bajo esos mismos valores, ha podido desviarse tanto del camino. La ceguera del amor maternal me hizo creer durante mucho tiempo que la culpa era de Isabela, que ella era la mala influencia que había envenenado su corazón. Pero hoy, viendo el vacío en sus ojos mientras tiraba mis pertenencias a la calle, he comprendido la dolorosa verdad. La decisión fue suya. La codicia no fue implantada. Ya estaba allí, latente, y su esposa fue simplemente la jardinera que la regó hasta hacerla florecer en este monstruo de ingratitud. Y aceptar eso duele más que cualquier humillación pública. Mi vida actual, o la que empieza en este preciso instante en el sofá de mi vecina Carmen, es una página en blanco. Y aunque el miedo a lo desconocido intenta paralizarme, también siento una extraña sensación de liberación. Durante años he caminado de puntillas en mi propia casa, midiendo cada palabra, cada gesto, para no causar molestias. He vivido bajo un techo que era mío, pero sintiéndome una invitada a punto de ser despedida. Ahora ya no tengo que fingir. La incertidumbre es aterradora, sí, pero también es un lienzo sobre el que puedo empezar a pintar mi propio futuro. Un futuro donde mi dignidad no esté sujeta a la aprobación de nadie, y mucho menos de aquellos que deberían haberla protegido por encima de todo. Una de mis pocas alegrías en esa casa era mi nieta, Valentina, una niña de 8 años con los ojos curiosos de su abuelo y una risa que era capaz de iluminar la habitación más oscura. Ella es el único lazo puro que me une a esa familia. Cuando me abrazaba, con sus bracitos rodeando mi cuello, sentía que todo el esfuerzo había valido la pena. Pero Isabela siempre encontraba una excusa para interrumpir nuestros momentos. «Valentina, deja a la abuela, que está cansada». «Valentina, es hora de tus clases de piano». Sabía que lo hacía para herirme, para marcar su territorio, para recordarme que incluso el amor de mi nieta me era concedido bajo sus estrictas condiciones. Proteger a Valentina, asegurarme de que crezca conociendo el valor del respeto, es ahora una de mis mayores motivaciones. Me considero una persona paciente, quizás demasiado. He soportado desplantes, comentarios hirientes disfrazados de bromas y una indiferencia que dolía más que un golpe. Siempre encontraba una excusa para ellos. Alejandro está estresado con el trabajo. Isabela tuvo un mal día. Me convertí en una experta en tragarme las lágrimas y sonreír, creyendo que la paz familiar era más importante que mi propio bienestar emocional. ¡Qué equivocada estaba! La paz que se construye sobre la sumisión de uno no es paz, es una tiranía silenciosa. Y yo,
sin darme cuenta, me había convertido en una prisionera voluntaria en mi propio hogar, pagando con mi pensión y mi silencio el alquiler de una jaula de oro. La soledad ha sido mi compañera más fiel durante esta última década. No la soledad de estar sin gente, sino esa soledad profunda que se siente cuando estás rodeado de personas que no te ven, que no te escuchan. Esa sensación de ser un fantasma en los pasillos de tu propia vida. A menudo me preguntaba si mi esposo, desde donde estuviera, estaría decepcionado de mí por haberme dejado apagar de esa manera, por no haber defendido mi lugar. Pero hoy siento que él estaría a mi lado, poniendo una mano en mi hombro y diciéndome con su voz tranquila pero firme: «Ya basta, Inés, es hora de recordar quién eres». Y es exactamente lo que pienso hacer. Así que aquí estoy, Inés Vargas, 68 años, viuda, temporalmente sin hogar, pero con algo que no tenía ayer, una determinación de hierro. La mujer que lloraba en silencio por las noches ha muerto esta mañana en esa acera, y de sus cenizas están haciendo otra. Una mujer que conoce su valor, que guarda secretos que pueden cambiar el juego y que no va a permitir que nadie vuelva a pisotear su corazón. Mi hijo y su esposa creen que han ganado, que me han borrado del mapa. Pero la partida, su verdadera partida, acaba de empezar. Y yo, aunque ellos no lo sepan, tengo las mejores cartas en la mano. Solo necesito aprender a jugarlas. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Mi familia, o lo que queda de ella, es pequeña. Se reduce a mi único hijo, Alejandro, que acaba de cumplir los 42 años. Es un hombre que, a ojos del mundo, es un triunfador, un arquitecto de renombre con un futuro brillante, un portafolio lleno de casas lujosas y una sonrisa que, en las revistas de sociedad, parece genuina. Yo recuerdo al niño que dibujaba castillos en la arena, al joven que me prometió que un día construiría una casa donde cuidaríamos el uno del otro para siempre. Ese era mi Alejandro, o al menos el que yo creía conocer. Desde que se casó con Isabela, hace ya 10 años, una neblina parece haber descendido sobre él, una neblina fría que ha ido borrando poco a poco al hijo cariñoso que yo crié, reemplazándolo por este hombre calculador que me mira como si yo fuera una mala inversión, una hipoteca emocional de la que necesita deshacerse cuanto antes para sanear sus cuentas. Isabela es el epicentro de este terremoto que ha devastado mi vida. Es una mujer cuya belleza es tan impecable como su crueldad. Todo en ella está diseñado para impresionar. Su ropa de marca, su forma de hablar salpicada de nombres importantes, su obsesión por mantener una fachada de perfección. Me conoció, y desde mis nietos, el primer día me evaluó, no como a una futura madre, sino como a un activo o un pasivo en su plan de ascenso social. Y yo, claramente, caí en la segunda categoría. Para ella, soy un recordatorio constante de los orígenes humildes de su marido, una mancha en su impecable cuadro de vida de lujo. Su motivación es tan transparente como el cristal más fino, el dinero y el estatus. Y en su mundo, una suegra viuda con una pequeña pensión no es más que un lastre que le impide navegar a toda vela hacia sus ambiciones. La relación con mi hijo era el pilar de mi existencia. Tras la muerte de mi esposo, nos unimos más que nunca. Éramos un equipo. Yo me encargaba de la casa, de su ropa, de su comida, para que él pudiera dedicarse en cuerpo y alma a forjarse una carrera. Y lo logró. Pero cada peldaño que subía en la escalera del éxito parecía alejarlo un metro más de mí. Al principio, tras su boda, los cambios fueron sutiles. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más esporádicas. Luego, empezaron los comentarios de Isabela, siempre en tono de broma, pero afilados como cuchillos. «Inés, querida, ese vestido es un poco anticuado, ¿no crees? O a mis amigas les encantaría venir a cenar, pero claro, con tan poco espacio». Alejandro nunca me defendía, solo sonreía incómodamente o cambiaba de tema, y su silencio era una daga que se me clavaba lentamente en el corazón. El antagonista principal, aunque me duela admitirlo,
Es mi propio hijo. Isabela es la instigadora, la que le susurra al oído. Pero es Alejandro quien ejecuta la sentencia. Su motivación es una mezcla tóxica de ambición y, creo yo, una profunda debilidad de carácter. Quiere pertenecer al mundo de Isabela, un mundo donde las apariencias lo son todo y donde los lazos familiares son secundarios a las conexiones sociales. Me ve como una deuda del pasado y en su afán por construir un futuro grandioso, ha decidido que debe demoler todo lo que lo ancla a sus orígenes. Quizás incluso siente vergüenza de la madre que limpiaba suelos para que él pudiera estudiar entre los hijos de los ricos. Y esa vergüenza, alimentada por el desdén de su esposa, se ha transformado en esta crueldad fría y calculada. En medio de este campo de batalla se encuentra mi pequeña Luz, mi nieta Valentina. A sus 8 años es un alma pura que no entiende de tensiones ni de rencores. Me adora con la inocencia propia de la infancia, y sus abrazos eran el único refugio de calor en esa casa. Pero, como era de esperar, Isabela y Alejandro utilizan el acceso a ella como una herramienta de control. Si yo osaba contradecir a Isabela en algo, por insignificante que fuera, al día siguiente Valentina tenía demasiados deberes o una fiesta de cumpleaños, a la que no podía faltar. Me racionaban su cariño, me lo daban en pequeñas dosis para mantenerme sumisa, sabiendo que el miedo a perderla por completo me haría tragar con cualquier cosa. Era su rehén más preciada. Y la mía. Recuerdo una Navidad, hace un par de años, que marcó un punto de inflexión. Isabela había organizado una gran fiesta en casa, con todos sus amigos importantes. Yo pasé 2 días cocinando los platos tradicionales que a Alejandro le encantaban desde niño. Cuando los invitados empezaron a llegar, Isabela me interceptó en la cocina. «Inés», me dijo con esa sonrisa gélida, «quizás sería mejor que cenaras aquí. Estarás más cómoda. Ya sabes, para no mezclar las cosas». La humillación fue tan profunda que sentí que me faltaba el aire. Alejandro pasó por la cocina, vio la situación y simplemente tomó una copa de vino y se fue, dejándome allí, invisible, en medio del aroma de la comida que había preparado con tanto amor para él. Esa noche entendí que ya no era parte de su familia, era solo parte del servicio. La tensión se fue acumulando en pequeños episodios diarios, como gotas de agua que acaban por erosionar la piedra más dura. Eran las quejas veladas sobre el ruido que hacía por la mañana, sobre el espacio que ocupaban mis pocas cosas en un armario, sobre el gasto de agua de mi pequeña regadera para el jardín. Cada comentario era una microagresión diseñada para hacerme sentir que sobraba, que mi presencia era una imposición. La comunicación se volvió puramente funcional. «Mamá, ¿has recogido el correo? Mamá, la factura del teléfono ha llegado. Desaparecieron los «¿Cómo estás?», los «¿Qué tal tu día?». Me convertí en un fantasma que deambulaba por la casa, y la única persona que parecía verme de verdad era Valentina. Así, la relación que una vez fue mi mayor orgullo se transformó en mi mayor fuente de dolor. El hijo al que le di todo se convirtió en mi carcelero, y su esposa en la guardiana que se aseguraba de que yo nunca olvidara mi lugar. Intenté hablar con Alejandro varias veces, buscar un resquicio del joven que yo conocía, pero me encontraba siempre con un muro, con excusas sobre el estrés y el trabajo. Ahora veo que no eran excusas, era la verdad. Su trabajo, su verdadero trabajo, era construir una vida en la que yo no tenía cabida. Y la escena de esta mañana, con mis cajas en la acera, no ha sido un arrebato. Ha sido el paso final de una demolición planificada durante mucho tiempo. La culminación de su proyecto más importante, borrar a su madre de su vida. La vida no siempre fue esta lucha silenciosa. Hubo un tiempo en que mi casa olía a pan recién hecho y a la colonia de mi esposo. Un tiempo en que la risa de un niño pequeño era la única música que necesitábamos. Pero la enfermedad se llevó a mi marido demasiado pronto, y con él se fue la red de seguridad que nos sostenía. De la noche a la mañana me encontré sola, con un hijo adolescente y un futuro que se extendía ante mí como un camino lleno de piedras. Fue entonces cuando aprendí que el luto es un lujo que no todos pueden permitirse. No tuve tiempo de llorar mi pérdida como merecía. Tuve que secarme las lágrimas
remangarme y convertirme en el pilar que mi hijo necesitaba. Hice una promesa sobre la tumba de mi esposo, que a nuestro hijo no le faltaría nada, que tendría las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Y esa promesa se convirtió en el motor de mi existencia durante las siguientes décadas. Mis manos, que antes se dedicaban a la jardinería y a las labores del hogar, se volvieron ásperas y callosas. Acepté cualquier trabajo digno que se me presentara. Durante el día, era la señora de la limpieza en varias casas adineradas, donde pulía suelos ajenos y limpiaba el polvo de muebles que costaban más de lo que yo ganaría en un año. Veía cómo otras familias vivían, la facilidad con la que criaban a sus hijos, y en lugar de sentir envidia, sentía una determinación feroz. Cada suelo que fregaba era un libro más para Alejandro. Cada ventana que limpiaba era un paso más hacia su universidad. Soportaba las miradas condescendientes y el trato a veces impersonal, porque tenía un objetivo claro: que mi hijo nunca tuviera que limpiar la suciedad de nadie, que fuera él quien diseñara esas casas, no quien las mantuviera. Cuando el sol se ponía, mi jornada no terminaba. Llegaba a casa, preparaba una cena rápida para Alejandro y me sentaba frente a mi vieja máquina de coser. Me convertí en la costurera del barrio. Arreglaba bajos de pantalones, cosía cremalleras rotas y confeccionaba vestidos para las fiestas de las vecinas. El zumbido constante de la máquina era la banda sonora de mis noches, una melodía monótona de sacrificio y esperanza. A menudo, el sueño me vencía y me despertaba con la mejilla marcada por la tela de un vestido a medio hacer. Mis ojos se enrojecían por el esfuerzo y mis dedos estaban permanentemente pinchados por las agujas, pero cada peseta que ganaba iba a una pequeña caja de metal, el fondo para la educación de mi hijo. Renuncié a todo lo que no fuera estrictamente esencial. Durante 20 años no me compré un vestido nuevo, no fui a una peluquería, no me permití el simple placer de sentarme en un café a leer el periódico. Mis únicos zapatos eran los que me servían para trabajar, y mi única ropa buena, la que guardaba para las reuniones de padres en el colegio de Alejandro. Él nunca se dio cuenta de estas pequeñas renuncias, y yo me aseguraba de que así fuera. Para él siempre había ropa nueva, los libros que necesitaba, el dinero para las excursiones escolares. Mi mundo se encogió hasta que solo cupo en él su bienestar. Mi sacrificio era mi lenguaje secreto de amor, una carta que le escribía cada día con mis manos cansadas y mi cuerpo dolorido, esperando que algún día, cuando fuera un hombre, pudiera leerla y entenderla. El mayor de todos mis sacrificios, la joya de la corona de mi entrega, llegó cuando Alejandro se graduó como arquitecto. Tenía grandes sueños, pero no tenía capital. Un día llegó a casa con los planos de su primer gran proyecto, la casa de sus sueños, nuestra casa. Pero para comprar el terreno necesitaba una entrada de dinero considerable. Yo no tenía ahorros, pues todo se había ido en su educación. Solo me quedaba una cosa de valor en el mundo: la modesta casa que mis padres me habían dejado en herencia, la casa donde yo nací, llena de los fantasmas buenos de mi infancia. Venderla fue como arrancarme una parte del alma, fue decir adiós a mis raíces, al último vínculo físico con mis padres. Pero cuando vi la ilusión en los ojos de Alejandro, no lo dudé ni un segundo. Le entregué hasta el último céntimo de la venta. Recuerdo sus palabras ese día, con el cheque en la mano y las lágrimas asomando a sus ojos. «Mamá, te juro que nunca te arrepentirás de esto. Esta casa será tuya tanto como mía. Tendrás el cuarto más bonito, con vistas al jardín, y te cuidaré por el resto de tus días. Nunca más tendrás que preocuparte por nada». Creí en su promesa con cada fibra de mi ser. Vi en ella la recompensa a todos mis años de esfuerzo, la culminación de mi proyecto de vida. Creí que estaba invirtiendo en mi propia seguridad, en un futuro tranquilo arropada por el cariño de mi hijo. Qué ingenua fui al pensar que la gratitud es un contrato que no se puede romper. Y así se construyó la casa. Una casa moderna, impresionante, que fue la envidia del vecindario y la plataforma de lanzamiento para la carrera de Alejandro. Yo participé en cada etapa, no como la dueña, sino como una obrera más. Preparaba el almuerzo para los albañiles, limpiaba los escombros al final del día
y pinté con mis propias manos las paredes del que sería mi cuarto. Era mi palacio, un monumento al amor de una madre. Pero cuando Alejandro se casó con Isabela, las paredes de mi palacio comenzaron a encogerse. Mi cuarto con vistas al jardín se convirtió en mi celda, y la promesa de ser cuidada se transformó en la carga de ser tolerada. La casa que yo había financiado se convirtió en el escenario de mi progresivo borrado. El contraste entre lo que di y lo que he recibido es un abismo tan profundo que me marea. Entregué mi seguridad financiera, mis raíces, mi pasado y mi futuro, todo en el altar de su éxito. A cambio, recibí indiferencia, luego desprecio y finalmente el exilio en una acera pública. Cada ladrillo de esa casa está cimentado con mis renuncias. Cada ventana es un reflejo de los lujos que yo nunca tuve. Cada metro cuadrado de su impecable césped fue regado con mis lágrimas silenciosas. Él me prometió un hogar y me dio una jaula dorada para luego arrojarme de ella cuando ya no le fui útil. La ironía es tan amarga que me quema la garganta. La gente a veces me pregunta por qué aguanté tanto. ¿Por qué no puse límites antes? La respuesta es simple y compleja a la vez. Por amor. El amor de una madre es a veces una enfermedad, una ceguera voluntaria. Te aferras a los recuerdos del niño que fue, a la esperanza del hombre que podría ser, y te niegas a ver al extraño en el que se ha convertido. Sigues dando, esperando que la próxima gota de tu sacrificio sea la que finalmente llene su vaso de gratitud. Pero hay vasos que no tienen fondo, y el de mi hijo es uno de ellos. Mi amor no fue suficiente para competir contra la ambición desmedida y el materialismo que ahora gobiernan su vida. Hoy, sentada aquí, en casa de una vecina compasiva, con mis pertenencias en cajas a mis pies, hago el recuento de mi vida. He sido madre, trabajadora, proveedora y cuidadora. He cumplido con creces cada uno de mis roles, y al final de todo, me encuentro con las manos vacías y el corazón roto. Pero este recuento no es para hundirme en la autocompasión, es para avivar el fuego de la dignidad que se negaron a reconocerme. Mis sacrificios no fueron en vano. No, no lo fueron. Fueron la semilla de algo que ellos no esperan, porque la mujer que fue capaz de construirles un imperio desde la nada, también es capaz de recordarles sobre qué cimientos inestables lo levantaron. Mi difunto esposo era un hombre de pocas palabras, pero de una profunda sabiduría. Era carpintero de oficio, un hombre que entendía de estructuras, de cimientos sólidos y de cómo las cosas bien hechas perduran en el tiempo. Pero, por encima de todo, era un hombre precavido, casi desconfiado de la vida. Inés, me decía a menudo mientras lijaba un trozo de madera, uno nunca sabe las vueltas que da el mundo. Hay que tener siempre un ancla bien echada, por si viene una tormenta. Yo, más confiada, más soñadora. A veces me reía de su pesimismo, pero él solo negaba con la cabeza y seguía con su trabajo. Ahora entiendo que no era pesimismo, era previsión. Era el amor de un hombre que, sabiendo que su salud era frágil, pasaba las noches en vela pensando en cómo proteger a su familia cuando él ya no estuviera para hacerlo con sus propias manos. Recuerdo una tarde, sentados en el porche de la casita de mis padres, poco después de que a él le dieran su primer diagnóstico preocupante. Sacó una libreta y me explicó con una seriedad que me asustó que había usado una parte de nuestros pequeños ahorros, esa que guardábamos para nuestra vejez, en algo que él llamó un barquito salvavidas. Se había asociado con su mejor amigo, Ramiro, un hombre íntegro y trabajador como pocos, para fundar una pequeñísima empresa de construcción. Es algo modesto, Inés, me dijo, para hacer pequeñas reformas, arreglar tejados. No nos hará ricos, pero quiero que tengas algo que sea solo tuyo, algo que Alejandro no pueda tocar, por si acaso. En ese momento, no entendí la profundidad de su advertencia. ¿Por qué iba a querer proteger algo de nuestro propio hijo? Tras su muerte, el dolor era un velo tan espeso que apenas me permitía ver el día a día. El señor Ramiro vino a verme un par de veces, un hombre bueno, de manos grandes y voz suave, que me hablaba con un respeto infinito. Me explicó que el negocio seguiría adelante, que él se encargaría de todo y que no me preocupara por nada.
Y yo no lo hice. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo, criando a mi hijo, trabajando sin descanso. Para mí, esa empresa era solo un recuerdo más de mi esposo, un pequeño legado sentimental, sin mayor importancia. Confiaba ciegamente en Ramiro, y cuando de vez en cuando me traía algún papel para firmar, yo lo hacía sin leer, perdida en mis pensamientos, asumiendo que eran meros trámites para mantener a flote el barquito salvavidas de mi marido. Nunca pregunté por dinero. Me habría parecido una falta de respeto a la memoria de mi esposo y a la bondad del señor Ramiro. Yo entregaba mi exigua pensión a mi hijo, creyendo que esa era mi única fuente de ingresos. Mientras tanto, sin que yo lo supiera, ese modesto negocio de reformas, gracias a la gestión brillante y honesta de Ramiro, había comenzado a crecer. De arreglar tejados pasaron a construir casas, y de construir casas pasaron a desarrollar pequeños complejos residenciales. El nombre de la empresa, Construcciones Vargas sin Ramiro, empezó a sonar con fuerza en el sector, pero en mi mente seguía siendo el pequeño taller que mi esposo y su amigo habían imaginado en sus inicios. Yo veía las vallas de sus obras por la ciudad y sentía un vago orgullo, pero como quien se enorgullece del éxito de un vecino lejano, sin conectar jamás los puntos, los dividendos, los beneficios que me correspondían como dueña del 50% de las acciones, nunca llegaron a mis manos. Y no porque Ramiro me los negara, sino porque esa fue la instrucción que mi esposo le dejó en una carta antes de morir. Ramiro, por favor, guarda la parte de Inés en una cuenta aparte. No se la des a menos que ella te la pida, a menos que realmente la necesite. Quiero que sea su refugio, no su sustento diario. Y Ramiro, leal hasta la médula, cumplió su promesa al pie de la letra. Durante años, una fortuna silenciosa ha estado creciendo en una cuenta bancaria a mi nombre, una cuenta de cuya existencia yo no tenía ni la más remota idea, esperando el día de la tormenta que mi esposo siempre supo que llegaría. Ahora, sentada en este sofá ajeno, mientras el mundo que conocía se ha desmoronado, las palabras de mi esposo resuenan en mi cabeza como un eco profético. Recuerdo una vieja caja de metal que me dio junto con las escrituras de la empresa. Guarda esto bien, Inés. Es la llave del ancla. Nunca la abrí. La guardé en el fondo de mi armario, debajo de las sábanas de hilo que heredé de mi madre. Mi hijo y su esposa, en su prisa por deshacerse de mis trastos viejos, tiraron esa caja a la acera junto con todo lo demás. No saben lo que han hecho. No tienen idea de que, entre mis vestidos anticuados y mis fotos rotas, han arrojado a la calle la llave de su propio destino. Y yo estoy a punto de ir a recogerla. El primer indicio de que la casa de mis sueños sería mi prisión llegó de forma sutil, envuelto en un falso manto de amabilidad. A las pocas semanas de mudarnos, Isabela decidió que mi habitación necesitaba un toque más moderno. Sin preguntarme, entró una tarde con cajas y empezó a guardar mis cosas. El retrato de mi esposo fue a parar a un cajón porque no combinaba con los colores neutros. Mis figuritas de porcelana, coleccionadas durante años, fueron calificadas de trastos viejos y almacenadas en el ático. Así tendrás más espacio, Inés. Te sentirás más despejada, me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No protesté. Me quedé sentada en la cama, viendo cómo mi pequeño rincón de identidad era desmantelado y reemplazado por cojines de diseño sin alma y cuadros abstractos que no me decían nada. Me sentí una extraña en mi propio refugio. Luego vino el asalto a mi jardín. Mis rosales, que yo misma había trasplantado de la casa de mis padres, eran mi orgullo y mi terapia. Cuidarlos me conectaba con mi pasado, con mi madre. Pero para Isabela eran un desorden de colores que rompía con la estética minimalista que quería para el exterior. Un día la encontré midiendo el terreno con un paisajista. «Vamos a poner bambú y piedras blancas, Inés. Es mucho más elegante y requiere menos mantenimiento», anunció sin siquiera mirarme. Le supliqué a Alejandro. Le expliqué lo que esas rosas significaban para mí. Él se encogió de hombros. «Mamá, Isabela sabe de estas cosas. La casa se verá mejor». Una mañana me desperté y mis rosales habían sido arrancados.
En su lugar solo había tierra removida y un vacío que reflejaba el de mi propio corazón. La humillación pública no tardó en llegar. Alejandro e Isabella empezaron a organizar cenas con sus nuevos amigos, gente importante del mundo de la arquitectura y los negocios. En una de esas cenas, intenté participar en la conversación, contando una anécdota de cuando Alejandro era pequeño y soñaba con construir puentes. Isabella me interrumpió con una risita condescendiente. «Ay, Inés, siempre con sus batallitas. Es adorable». Luego se giró hacia sus invitados y cambió de tema bruscamente, dejándome con la palabra en la boca y una sensación de ridículo que me quemaba las mejillas. Todos en la mesa me miraron con una mezcla de lástima y diversión. Me sentí como una niña a la que mandan a callar en la mesa de los adultos. Esa noche no probé bocado. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Poco a poco, empezaron a asfixiarme económicamente. Aunque yo les daba mi pensión íntegra, comenzaron las dificultades para darme algo de dinero para mis pequeños gastos personales. Si necesitaba comprar lana para tejer o un medicamento en la farmacia, tenía que pedírselo a Isabella, quien siempre suspiraba y ponía cara de mártir. «¿Otra vez, Inés? El dinero no crece en los árboles, ¿sabes?». Hacía un gran espectáculo de abrir su cartera y contar los billetes, como si me estuviera haciendo un favor inmenso. Me obligaban a mendigar por mi propio dinero, a sentirme una carga, a justificar cada céntimo que necesitaba. Era una forma de tenerme controlada, de recordarme constantemente mi posición de dependencia y de que mi valor en esa casa era puramente transaccional y siempre deficitario. Valentina, mi nieta, se convirtió en su arma más cruel. Sabían que mi amor por ella era mi punto más débil. Si yo mostraba el más mínimo desacuerdo con alguna de sus decisiones, la represalia era inmediata y siempre a través de la niña. Teníamos planeado pasar una tarde juntas en el parque y yo estaba loca de contenta. Pero esa misma mañana discutí con Isabella porque había tirado un guiso que yo había guardado, diciendo que olía raro. 2 horas después, Isabella me informó de que la tarde en el parque se cancelaba. «Valentina tiene que estudiar para un examen sorpresa», dijo con frialdad. Yo sabía que era mentira. Desde la ventana vi cómo la subía al coche para llevarla a una heladería. Era un castigo deliberado, un chantaje emocional que me desgarraba por dentro. La invisibilidad social fue otro de sus tormentos. En los actos del colegio de Valentina, yo siempre iba llena de ilusión, con la esperanza de sentirme parte de la familia, pero ellos me trataban como a una pariente lejana y algo incómoda. Caminaban unos pasos por delante de mí, hablaban con los otros padres y profesores sin presentarme, como si yo fuera una sombra que los seguía. Si algún padre me dirigía la palabra, Isabella intervenía rápidamente, respondiendo por mí y cortando cualquier posible conversación. Me dejaban sola en un rincón, viendo a mi nieta jugar a lo lejos, sintiendo las miradas curiosas de la gente, que seguramente se preguntaba quién era esa anciana triste y solitaria. Me hacían sentir avergonzados de mí, y no hay dolor más profundo que ese. Las discusiones en privado se volvieron más directas, más hirientes. Ya no se andaban con rodeos. Una noche, Isabella montó en cólera porque me había dejado la luz del pasillo encendida al ir al baño. Me acusó de ser una derrochadora, de no tener consideración por la economía familiar. La discusión subió de tono, y por primera vez, Alejandro se puso completamente de su parte, alzándome la voz. «Mamá, por favor, ya te lo hemos dicho 1000 veces. Intenta no causar problemas. Ya tenemos suficiente estrés con el trabajo como para llegar a casa y encontrar más». La palabra «problema» resonó en mis oídos. Yo, su madre, me había convertido en un problema, en una fuente de estrés, en algo que había que gestionar y controlar. Mi salud también se convirtió en un campo de batalla para su manipulación. Empecé a sentir unos dolores fuertes en la espalda y se lo comenté a Alejandro, preocupada. Isabella, que lo escuchó, intervino sin que nadie le preguntara. «Son los achaques de la edad, Inés. Es normal. No hay por qué alarmarse y correr al médico por cualquier cosita». Desalentaban cualquier visita al doctor, no por preocupación por mí, sino por evitar el gasto y la molestia de tener que llevarme.
Mi bienestar físico era secundario a su comodidad. Me hacían sentir una hipocondríaca, una quejica, hasta el punto de que empecé a ocultar mis dolores, a sufrirlos en silencio en mi habitación para no ser una molestia más para ellos. Recuerdo un día especialmente cruel en un centro comercial. Isabela estaba comprando ropa de marca para ella y para Valentina, gastando sin medida. Yo llevaba semanas con unos zapatos viejos que me hacían daño al caminar. Con toda la humildad del mundo, le pedí si podíamos pasar por una zapatería, que necesitaba un par nuevo y cómodo. Me miró con fastidio. Inés, de verdad, no es el momento. Este mes el presupuesto está muy ajustado. Lo dijo mientras sostenía en la mano un bolso que seguramente costaba más que mi pensión de 3 meses. La humillación de esa negativa, tan pública y tan injusta, me hizo sentir increíblemente pequeña. Me senté en un banco, con los pies doloridos, mientras ellas seguían con sus compras, y sentí que la distancia entre su mundo y el mío era ya insalvable. El aislamiento se hizo casi total. Dejaron de incluirme en sus planes, incluso en los más simples. Antes, al menos, me invitaban a dar un paseo los domingos, pero eso también se acabó. Empecé a enterarme de sus vidas por casualidad. Un sábado por la mañana, me desperté por el ruido del motor del coche. Me asomé a la ventana y los vi cargando maletas. Se iban de fin de semana a la playa, y a mí no me habían dicho una sola palabra. Me quedé sola en esa casa enorme y silenciosa, con comida para uno en la nevera. El sentimiento de abandono fue devastador. Ya no era solo que no me quisieran, era que activamente me excluían. Me borraban de sus vidas mientras seguía viviendo bajo su mismo techo. El punto de no retorno, para mí, fue la guerra por el sillón de mi esposo. Era un sillón viejo y algo desgastado, pero era donde él se sentaba a leer el periódico cada tarde. Era mi último santuario, el lugar donde a veces me sentaba solo para sentirlo cerca. Isabela decidió que era un mamotreto horrible y que lo iba a tirar para poner en su lugar una lámpara de diseño. Me negué en rotundo. Fue la primera vez que le planté cara de verdad. La discusión fue terrible. A gritos, llamó a Alejandro, quien llegó y, sin escuchar mis razones, me ordenó que dejara de ser tan ridícula y sentimental. «Es solo un mueble. Viejo, mamá, supéralo ya». Verlo defender la decoración por encima de la memoria de su propio padre me rompió algo por dentro, algo que ya nunca podría repararse. Su crueldad se refinó hasta el punto de usar la bondad ajena en mi contra. En una barbacoa con los vecinos, la señora Carmen se acercó a preguntarme cómo estaba, preocupada porque me veía más delgada. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Isabela se interpuso, pasando un brazo por mis hombros en un gesto teatral. «Oh, mi suegra está estupendamente, ¿verdad, Inés? La cuidamos como a una reina. No le falta de nada». Me forzó a sonreír y a asentir, mientras me clavaba las uñas en el brazo discretamente. Me obligaba a ser cómplice de su mentira, a representar una farsa de familia feliz ante los demás, anulando mi derecho a expresar mi propio sufrimiento. Era una violencia psicológica constante, sutil, pero demoledora. La penúltima estocada llegó cuando me presentaron sus planes de remodelación. Con la excusa de modernizar la casa, habían decidido que mi habitación, la que daba al jardín, y que yo había pagado con la venta de mi hogar, era el lugar perfecto para construir un gimnasio para Isabela. Me lo presentaron con planos y todo, como un hecho consumado. «Así podrás mudarte a la habitación del ático, mamá. Es más pequeña, pero muy acogedora». El ático era un cuarto oscuro y sin apenas ventilación. No me estaban consultando. Me estaban informando de mi nuevo destierro, de mi degradación final dentro de la propia casa. Era la prueba definitiva de que mi presencia, mi propia existencia, era un obstáculo para su estilo de vida. Y entonces, la gota que colmó el vaso, la discusión que precedió a mi expulsión, fue por una factura del gas, que había llegado más alta de lo normal. Isabela me acusó de malgastar agua caliente con mis duchas. La discusión escaló rápidamente, pero esta vez fue diferente. Alejandro, con el rostro desencajado por la rabia, se encaró conmigo y me gritó como nunca lo había hecho. «Estoy harto de trabajar sin parar para mantener esta casa,
y de que tú seas un pozo sin fondo. Tu presencia aquí es un gasto que ya no puedo ni quiero permitirme. Cada palabra fue un latigazo. Ya no había excusas ni disimulos. Era la verdad desnuda y brutal. Yo era un lastre financiero, un error de cálculo en su plan de vida. Esa noche, mientras lloraba en mi habitación, supe que era el fin. No imaginé que sería de una forma tan literal y tan cruel. Sucedió en la quietud de mi cuarto, después de que el eco de los gritos de mi hijo se hubiera apagado. Las lágrimas corrían por mi rostro, como lo habían hecho tantas noches antes, pero esta vez algo fue diferente. No eran lágrimas de tristeza, sino de purga. Sentí cómo arrastraban consigo los últimos vestigios de la esperanza ingenua a la que me había aferrado durante años. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, y de repente el llanto cesó. Se detuvo en seco, como si un grifo interno se hubiera cerrado para siempre, y en su lugar, un silencio profundo y helado se instaló en mi pecho. No era un silencio de vacío, sino de una claridad absoluta, aterradora y extrañamente reconfortante. El punto de ruptura no fue un estallido, fue un susurro en el alma que me dijo: «Ya basta, se acabó». En ese instante comprendí que había estado intentando resucitar un cadáver. El amor y el respeto de mi hijo no estaban heridos ni dormidos, estaban muertos y enterrados bajo capas de ambición y egoísmo. Y yo, con mis ruegos y mi paciencia, no era más que una viuda llorando sobre una tumba vacía. Aceptar esa verdad fue el acto más doloroso y liberador de mi vida. Fue como si una venda, apretada durante una década, cayera de mis ojos. Vi a Alejandro y a Isabella no como a mi familia, sino como a lo que realmente eran, dos extraños con los que compartía un techo y un pasado que solo yo parecía recordar. Y una vez que dejas de suplicar por amor y empiezas a ver la realidad tal como es, el miedo pierde todo su poder sobre ti. Me levanté y me miré en el espejo del armario. La luz de la luna que se filtraba por la ventana me devolvía el rostro de una anciana cansada, con los ojos hinchados por el llanto. Pero por primera vez en mucho tiempo, busqué más allá de la superficie. Y allí, en el fondo de mis pupilas, vi una chispa. Era la mujer que había criado a un hijo sola, la que había trabajado hasta el amanecer para darle un futuro, la que había vendido su hogar por una promesa rota. Esa mujer no era una víctima, era una luchadora que había olvidado cómo pelear. En ese momento, la Inés sumisa y complaciente dio su último aliento. Y la Inés que mi esposo conocía, la de la voluntad de acero, comenzó a despertar de su largo letargo. Mi mente, antes nublada por la pena y la confusión, se volvió afilada como un cuchillo. La pregunta que había atormentado mis noches dejó de ser «¿por qué me hacen esto?», para convertirse en «¿y ahora qué voy a hacer yo?». El dolor no se fue, pero se transformó. Dejó de ser un peso que me hundía para convertirse en el combustible que mi motor necesitaba. La estrategia reemplazó a la súplica. La planificación sustituyó a las lágrimas. Decidí que no derramaría una sola lágrima más por ellos. A partir de ese momento, cada gramo de mi energía estaría dedicado no a la venganza, porque eso me ensuciaría, sino a una justicia tan silenciosa, elegante y demoledora como la crueldad que ellos me habían dispensado. Iba a jugar su propio juego, pero con mis reglas y, sobre todo, con cartas que ellos ni siquiera sabían que existían en la baraja. Fue entonces cuando la imagen de la vieja caja de metal apareció en mi mente, tan nítida como si la tuviera delante. El ancla de mi esposo, el barquito salvavidas, las piezas del rompecabezas que habían estado esparcidas en mi memoria durante años, comenzaron a unirse, formando una imagen clara y precisa. Mi primer objetivo ya no era sobrevivir al día siguiente en esa casa, sino rescatar esa caja. Contenía la llave. Lo sabía con una certeza visceral. El plan comenzó a tejerse en mi cabeza, hilo por hilo, con una calma y una precisión que me sorprendieron a mí misma. Ya no era una anciana asustada. Era una general estudiando el mapa de una batalla que estaba a punto de comenzar. Y mi primera maniobra sería recuperar mi arsenal secreto. A la mañana siguiente, me levanté, me vestí y bajé a la cocina con una serenidad que los desconcertó.
No había rastro de la mujer destruida de la noche anterior. Los saludé con un educado y distante «Buenos días». Isabela me escrutó, buscando una fisura en mi nueva armadura, pero no la encontró. Alejandro evitó mi mirada, quizás por un atisbo de culpa, quizás por simple cobardía. Creyeron que mi silencio era sumisión, que finalmente me habían quebrado y había aceptado mi destino. No podían estar más equivocados. Mi silencio no era de derrota. Era el silencio del cazador que espera pacientemente el momento adecuado para moverse. Dejé que se confiaran en su victoria, que bajaran la guardia. Era exactamente lo que necesitaba para poner en marcha la primera fase de mi plan. Y así, cuando horas más tarde me encontré en la acera, rodeada por los restos de mi vida, mi mente ya no estaba en la humillación del momento. Mientras la señora Carmen me abrazaba, mi cerebro trabajaba a toda velocidad. En su casa, después de tomar el té que me ofreció, mi primera petición no fue una manta o un hombro sobre el que llorar. Le pedí su teléfono. Marqué de memoria un número que no había usado en años, el número de la oficina del señor Ramiro. Mis manos no temblaban. Mi voz, cuando él contestó, era firme, clara, sin una sola nota de histeria. Le expliqué lo sucedido en menos de un minuto, sin adornos ni autocompasión. «Señor Ramiro», le dije mirando por la ventana hacia la casa que ya no era mía. «Soy Inés Vargas, la viuda de su socio». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, llena de una preocupación genuina. «Señora Inés, por Dios, ¿qué ha pasado?» Respiré hondo y pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. La frase que mi esposo había preparado para este preciso momento, para esta tormenta. «Ramiro, mi esposo siempre me dijo que usted guardaba un ancla para mí, por si el mar se ponía bravo». «Bueno, pues el mar no está bravo. Es un huracán. Creo que ha llegado la hora de usarla». El silencio que siguió a mis palabras no fue de confusión, sino de comprensión, y supe, sin la menor duda, que mi primer aliado ya estaba en 1700. Camino. El señor Ramiro no tardó en llegar. Se presentó en la puerta de mi vecina Carmen con el rostro contraído por una furia contenida y una preocupación que me conmovió. En sus manos traía la vieja caja de metal. La vi tirada junto a sus cosas, Inés. Me imaginé que era importante y la recogí antes de que nadie la tocara, dijo con su voz grave. Nos sentamos en la pequeña sala de estar, y él, con un cuidado casi reverencial, abrió la caja. Dentro no solo había escrituras y documentos legales, sino también libretas de banco y estados de cuenta. Mis ojos, que ya no sabían leer bien las letras pequeñas, no entendían las cifras, pero sí el grosor de los fajos de papel. Ramiro me lo explicó con una paciencia infinita. El barquito salvavidas de mi esposo no era un bote, era un transatlántico. La suma acumulada en esa cuenta era tan considerable que por un momento pensé que estaba soñando. Me contó toda la historia, cómo la pequeña empresa de reformas se había convertido en una de las constructoras más respetadas de la región, cómo cada decisión que él tomaba la consultaba con el retrato de mi esposo que tenía en su despacho. Me confesó que se sentía terriblemente culpable. «Perdóneme, Inés. Durante años he visto cómo su hijo la trataba, y mi promesa a su marido me ataba de manos. Me pidió que no interviniera, a menos que usted me lo pidiera. He respetado su voluntad, pero cada día me pesaba más el alma». Sus palabras sinceras disiparon cualquier duda que pudiera tener. En ese hombre leal y bueno encontré no solo un aliado, sino a un amigo, un verdadero guardián del legado de mi marido. Nuestra alianza quedó sellada en esa salita, no con un contrato, sino con un apretón de manos y una mirada de entendimiento mutuo. Mi primera pequeña victoria no fue legal ni financiera, fue sobre mí misma. Al día siguiente, con una pequeña parte del dinero que Ramiro me facilitó, le pedí a Carmen que me acompañara al centro. Entré en una tienda y por primera vez en más de 20 años me compré ropa nueva. No ropa de marca ni extravagante, sino prendas elegantes, de buenos tejidos, que me sentaban bien. Un abrigo de paño, un par de vestidos, unos zapatos de piel cómodos pero distinguidos. Después fui a una peluquería donde me cortaron el pelo y le dieron una forma que enmarcaba mi rostro, en lugar de ocultarlo. Al mirarme en el espejo, casi no me reconocí.
No era la edad lo que había desaparecido, sino la capa de invisibilidad y resignación que me había cubierto durante años. Vi a Inés Vargas, una mujer digna, entera y, ¿por qué no decirlo?, elegante. Pocos días después, ocurrió el primer movimiento en nuestro tablero de ajedrez. Estaba tomando un café en una terraza, disfrutando del sol, cuando vi a Isabela salir de una boutique de lujo al otro lado de la calle. Nuestros ojos se encontraron. Su rostro pasó por una secuencia de emociones en cámara lenta. Primero, la duda, como si no estuviera segura de si era yo. Luego, el shock puro al reconocerme. Y, finalmente, una profunda e inconfundible sensación de desconcierto. No podía comprender cómo la anciana desaliñada y llorosa que habían echado a la calle se había transformado en la mujer serena y bien vestida que le sostenía la mirada sin pestañear. Le dediqué una leve, casi imperceptible sonrisa. Me levanté con calma y me fui, dejándola allí, plantada en medio de la acera, con la boca entreabierta y una expresión de total confusión. Esa pequeña victoria psicológica me supo a gloria. El siguiente paso fue buscar la artillería pesada. El señor Ramiro, a través de los contactos de la empresa, me concertó una cita con uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad. Fui a la reunión acompañada de Ramiro, pero fui yo quien habló. Los dos abogados, un hombre y una mujer de aspecto formidable, me escucharon con atención mientras yo, con una calma que ni yo misma sabía que poseía, les relataba la historia de mis sacrificios, la venta de mi casa, la promesa rota de mi hijo y la humillación final. Les presenté los documentos que probaban mi inversión inicial y mi participación en la constructora. Al terminar, la abogada me miró fijamente y dijo: «Señora Vargas, no solo vamos a recuperar su dignidad, vamos a darle una lección inolvidable sobre el verdadero valor de una madre». La primera acción de los abogados fue sutil, pero efectiva. Un mensajero entregó un sobre con membrete oficial en la casa de Alejandro e Isabela. No era una demanda, ni una amenaza. Era una notificación formal y educada en la que, en nombre de su clienta, la señora Inés Vargas, se solicitaba una lista detallada de los bienes personales arrojados a la vía pública, con su valor estimado, con el fin de evitar futuras acciones legales por daños y perjuicios. Era un golpe quirúrgico. No pedía dinero, no acusaba, simplemente les hacía saber, en un lenguaje que ellos, tan preocupados por las apariencias, entenderían perfectamente, que yo ya no estaba sola y que mis próximos pasos se darían en el terreno legal. Les ponía sobre aviso. El juego había cambiado de reglas y de jugadores. La reacción fue inmediata. Esa misma tarde mi teléfono sonó. Era Alejandro. Su voz ya no era la del hombre furioso y dominante que me había gritado, sino la de alguien desconcertado y a la defensiva. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué significa esta carta de unos abogados? ¿A qué estás jugando?» Respiré hondo, y por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de miedo al enfrentarme a él. Mi voz salió, tranquila, firme, con un filo de acero. «No estoy jugando a nada, hijo. Simplemente estoy empezando a poner las cosas en su sitio, a recuperar lo que es mío». Él empezó a protestar, a decir que me estaban manipulando. Lo interrumpí. «Alejandro, cualquier cosa que tengas que decir, por favor, comunícasela a mis abogados. Que tengas un buen día». Y colgué. El silencio que se hizo en la habitación fue el sonido más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Mi segunda victoria, la verdaderamente estratégica, llegó gracias a la investigación de mi equipo legal. Descubrieron algo que ni yo ni Ramiro sabíamos. Alejandro, para financiar la apertura de su nuevo y lujoso estudio de arquitectura, había pedido un préstamo personal de una cantidad exorbitante, y como garantía de ese préstamo, había hipotecado la casa que yo había ayudado a construir. La ironía era tan perfecta que parecía escrita por un dramaturgo. Estaba tan desesperado por mantener su fachada de éxito que había puesto en riesgo el único techo que su familia tenía. El mismo techo del que me había arrojado sin piedad. Mis abogados me lo explicaron con detalle. Si no pagaba el préstamo, el banco se quedaría con la casa.
Fue entonces cuando al señor Ramiro se le iluminó la mirada con una idea audaz. «Inés», me dijo durante una de nuestras reuniones, «nuestra constructora tiene una excelente relación con los bancos y una liquidez considerable. ¿Y si hacemos una oferta para comprar la deuda de Alejandro?» Olaf, principio no entendí. Me explicó que las deudas, especialmente las grandes, a veces se compran y se venden entre entidades financieras. «Podemos adquirir la hipoteca de tu hijo. El banco estará encantado de recibir el dinero de golpe y nosotros nos convertiremos en sus nuevos acreedores». La magnitud del plan me dejó sin aliento. No se trataba de quitarle la casa, sino de tomar el control total de la situación, de tener el poder de decidir sobre su futuro, exactamente el mismo poder que él había ejercido sobre mí. El proceso se llevó a cabo con la máxima discreción y una rapidez asombrosa, a través de una de sus empresas filiales para que el nombre de Construcciones Vargas San Ramiro no apareciera directamente. La compañía compró la totalidad de la deuda de Alejandro. Él no recibió ninguna notificación del cambio de acreedor de inmediato. Eso llegaría más tarde, en el momento que nosotros eligiéramos. De la noche a la mañana, sin que él tuviera la más mínima sospecha, yo me había convertido en la dueña de su deuda, en la persona a la que tendría que rendir cuentas si fallaba un solo pago. El poder había cambiado de manos de una forma tan absoluta y silenciosa que resultaba casi poético. La casa de la que me expulsó, ahora, indirectamente, me pertenecía, con todas las piezas en su lugar. Solo quedaba esperar el momento perfecto para el jaque mate. Y ese momento tenía fecha y hora. La gran fiesta de inauguración del nuevo estudio de arquitectura de Alejandro. Había enviado invitaciones a toda la alta sociedad, a clientes potenciales, a la prensa especializada. Quería que fuera su gran noche, la consagración de su éxito. Y lo sería. Sería una noche que ni él, ni Isabela, ni ninguno de sus invitados olvidarían jamás. Sentada en mi nuevo y luminoso apartamento, con los documentos de la hipoteca sobre la mesa, no sentía ansias de venganza. Sentía una calma gélida, la serenidad de quien sabe que la balanza de la justicia, después de tanto tiempo desequilibrada, está a punto de volver a su posición correcta. ¿No te parece fascinante cómo la vida puede dar un giro tan inesperado? Si estás disfrutando de esta historia de justicia, suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Me encantaría saber qué piensas de mi plan hasta ahora en los comentarios. La noche de la inauguración llegó con el aire cargado de promesas. El estudio de arquitectura de Alejandro era un monumento al minimalismo y al lujo discreto. Paredes de cristal, muebles de diseño y una iluminación estudiada que hacía que todo brillara. El ambiente era un murmullo de conversaciones importantes, de risas calculadas y del tintineo de copas de champán. En el centro de todo, como dos soles alrededor de los cuales giraban todos los planetas, estaban Alejandro e Isabela. Él, con su traje impecable y su sonrisa de triunfador. Ella, deslumbrante con un vestido de seda, recibiendo halagos y destilando un aire de superioridad. Estaban en la cima de su mundo, saboreando el éxito que creían haberse ganado por derecho propio, sin ser conscientes de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de convertirse en un abismo. Nuestra entrada no fue discreta, pero sí silenciosa. La puerta de cristal se abrió, y yo entré, no como la madre humillada, sino como la mujer en la que me había convertido. Llevaba un vestido de un azul profundo, un discreto collar de perlas que había pertenecido a mi madre, y el porte de alguien que conoce su propio valor. A mi derecha caminaba el señor Ramiro, cuya presencia imponente irradiaba seriedad y poder. A mi izquierda, mis dos abogados, un hombre y una mujer, con la elegancia sobria y la mirada afilada de los que están acostumbrados a ganar batallas. No dijimos nada, simplemente avanzamos unos pasos y nos detuvimos. El murmullo de la fiesta flaqueó, y varias cabezas se giraron, intrigadas por la llegada de este grupo tan particular. Vi el momento exacto en que sus sonrisas se congelaron. Primero fue Isabela, cuyo rostro se transformó en una máscara de incredulidad y furia. Luego Alejandro, que palideció visiblemente, sus ojos desorbitados buscando una explicación que no encontraba.
se acercaron a nosotros a toda prisa, intentando interceptarnos antes de que llamáramos más la atención. «¿Qué demonios haces aquí?», siseó Alejandro en un susurro cargado de veneno, intentando mantener la compostura. Isabella me fulminaba con la mirada, como si con sus ojos pudiera hacerme desaparecer. Yo no respondí, simplemente los miré con una calma que pareció desarmarlos, la calma de quien sabe que ya no hay nada que puedan decir o hacer para herirme. La partida se jugaba ahora en un tablero mucho más grande. Ignorando por completo sus preguntas, mi abogado, el señor Mendoza, dio un paso al frente. Con un gesto sutil, carraspeó para aclararse la garganta. Un sonido discreto, pero que, en el creciente silencio, tuvo el efecto de un gong. «Buenas noches a todos. Disculpen la interrupción», dijo con una voz clara y resonante que captó la atención de toda la sala. «Mi nombre es Carlos Mendoza, y les ruego que me concedan solo un par de minutos para un anuncio importante que concierne al anfitrión de esta velada». El silencio se hizo total. La curiosidad y la expectación flotaban en el aire. Alejandro intentó intervenir, decir algo, pero la mirada de acero de Mendoza lo detuvo en seco. Estaba atrapado en el escenario que él mismo había construido. «Algunos de ustedes», continuó el abogado, «conocen la reputada firma Construcciones Vargas en Ramiro, un pilar en el desarrollo de esta ciudad». Hubo asentimientos entre el público. El nombre era sinónimo de calidad y poder. «Me complace presentarles a su director general, el señor Ramiro». Mi amigo dio un leve paso al frente e inclinó la cabeza con dignidad. «Nuestra empresa», prosiguió Mendoza, «ha decidido recientemente realizar una inversión significativa para apoyar el talento arquitectónico local. Y el nuevo estudio del señor Alejandro es un ejemplo de ello». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Alejandro, aunque confundido, pareció relajarse un poco, pensando quizás que aquello era un inesperado golpe de suerte, un reconocimiento público de su valía. Pero la trampa estaba a punto de cerrarse. «Lo que pocos saben», dijo Mendoza, elevando ligeramente la voz para mantener el suspense, «es la historia detrás de esa gran empresa. Fue fundada hace décadas por el señor Ramiro y su socio, un hombre visionario cuyo apellido, Vargas, da nombre a la compañía». Hizo una pausa dramática. Alejandro se puso rígido, como si un escalofrío le hubiera recorrido la espalda. «Y esta noche», concluyó Mendoza, girándose y extendiendo una mano hacia mí, «tengo el inmenso honor de presentarles a la socia mayoritaria, silenciosa, heredera del 50% de las acciones y copropietaria de Construcciones Vargas en Ramiro, la señora Inés Vargas». El sonido colectivo de asombro fue como una ola que barrió la sala. Las miradas iban de mí a Alejandro, cuyas caras eran un poema de horror y estupefacción. Y entonces llegó el golpe de gracia. Mendoza esperó a que el murmullo se apagara y continuó, con la precisión de un cirujano. «Y esa inversión de la que les hablaba, ese apoyo al talento local, se ha materializado de la siguiente forma. Construcciones Vargas en Ramiro ha adquirido la totalidad de la deuda bancaria que el señor Alejandro contrajo para financiar este magnífico estudio. Una deuda, por cierto, garantizada con la FOR, hipoteca de su residencia familiar». La sala quedó en un silencio sepulcral. «Lo que significa», remató el abogado, «que la principal acreedora tanto de este negocio como de su hogar es, a partir de hoy, la mujer a la que tienen el placer de conocer esta noche. Su madre, la señora Inés Vargas». Fue mi turno. Di un paso al frente, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Mi voz no tembló. Miré directamente a los ojos de mi hijo, de ese extraño que me había causado tanto dolor. Hace muchos años vendí la casa de mis padres, mi único patrimonio, para darte el dinero para el terreno donde construiste tu hogar. Lo hice por amor, a cambio de una promesa de que nunca me faltaría un techo. Mi voz era suave, pero cada palabra era un martillo. Qué ironía, ¿verdad? Que el destino y la infinita sabiduría de tu padre hayan querido que hoy la mujer a la que echaste a la calle sea la dueña de la llave de esa misma casa. La humillación en su rostro era total, una devastación pública e innegable.
El escándalo era un animal vivo en la sala. Los invitados, sus clientes, sus supuestos amigos, se susurraban unos a otros, mirándolo con una mezcla de conmoción y desprecio. Su imagen de hombre de éxito, de triunfador hecho a sí mismo, se había hecho añicos en cuestión de minutos, revelando la fea verdad que había debajo, la de un hijo ingrato que había construido su castillo sobre los cimientos del sacrificio de su madre, para luego expulsarla de él. Isabela parecía haber encogido, su rostro pálido y sus ojos llenos de pánico, comprendiendo que su mundo de apariencias se derrumbaba como un castillo de naipes. Habían sido expuestos de la peor manera posible, ante el mismo público al que tan desesperadamente querían impresionar. No había nada más que decir. La justicia, a veces, no necesita gritos. Su golpe más certero es el eco silencioso de la verdad. Me acerqué un paso más a mi hijo, que parecía petrificado, incapaz de articular palabra. «Mañana, a primera hora, mis abogados se pondrán en contacto contigo para discutir los nuevos términos del pago de tu deuda», le dije en un tono tranquilo, casi administrativo. «Espero que disfrutes de tu fiesta, hijo». Sin más, me di la vuelta. El señor Ramiro y mis abogados me siguieron. Caminamos hacia la salida con la cabeza alta, abriéndonos paso entre la multitud atónita que se apartaba como las aguas del Mar Rojo. Dejamos atrás no solo una fiesta arruinada, sino los escombros de una reputación y el comienzo de una lección que duraría toda una vida. Las consecuencias de aquella noche cayeron sobre Alejandro e Isabela como una avalancha. La historia de la madre expulsada que resultó ser la dueña de todo se convirtió en el escándalo del año en su círculo social y profesional. Los clientes más importantes, aquellos que basan sus negocios tanto en la confianza como en los números, se retiraron discretamente. Nadie quería asociarse con un hombre que había demostrado tal bajeza moral. Su pérdida no fue solo de dinero, fue la destrucción de su capital más preciado, su reputación. De la noche a la mañana, pasaron de ser la pareja de moda a ser unos parias, objeto de susurros maliciosos y miradas de desdén en los mismos lugares donde antes eran aclamados. Su humillación pública fue la cosecha exacta de la humillación privada que me habían infligido a mí. Financieramente, la ruina fue total. Sin nuevos proyectos y con los existentes cancelados, fueron incapaces de cumplir con los estrictos plazos de pago que mis abogados establecieron. El lujoso estudio de arquitectura, el sueño de Alejandro, pasó a ser gestionado directamente por la constructora. Su rol se redujo al de un simple empleado en el negocio que él mismo había fundado. Tuvieron que vender el coche de lujo de Isabela, cancelar su membresía en el club de campo y renunciar a todas las extravagancias que consideraban esenciales para su felicidad. Fueron despojados de la fachada materialista que con tanto esmero habían construido, quedándose solo con la pobre realidad de lo que eran como personas, y eso, para ellos, fue el castigo más duro de todos. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía. Con una parte de mis recursos, compré un apartamento precioso en una zona tranquila de la ciudad. No era una mansión, pero cada rincón era mío, elegido por mí. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos, y la luz del sol entraba a raudales por las ventanas. El retrato de mi esposo ocupaba un lugar de honor en la sala, y mis figuritas de porcelana volvieron a lucir en sus estanterías. Planté un pequeño jardín de hierbas aromáticas y geranios en el balcón, y el aroma de la albahaca y el romero llenaba mi hogar. Me uní a un club de lectura y a un grupo de tejido. Mi vida se llenó de pequeñas alegrías, de amistades sinceras y de una paz que no recordaba haber sentido nunca. Mi espíritu, que había estado encogido por el miedo y la pena, finalmente se expandió. Desperté de un largo sueño en el que mi identidad se había definido únicamente por mi rol de madre y, más tarde, de estorbo. Descubrí que era mucho más que eso. Soy Inés Vargas, una mujer a la que le gusta la ópera, que disfruta de un buen libro, que es capaz de gestionar sus propias finanzas y de tomar sus propias decisiones. La fragilidad que antes me caracterizaba se transformó en una serena fortaleza. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme valiosa. Me había rescatado a mí misma, y al hacerlo, me había dado a luz por segunda vez, en una vida donde la única persona a la que tenía que rendirle cuentas
Era a la mujer que veía cada mañana en el espejo. Unas semanas después del escándalo, Alejandro se presentó en mi puerta. Estaba demacrado. Había perdido la arrogancia que lo caracterizaba. Parecía un hombre roto. Intentó disculparse, pero sus palabras aún estaban manchadas de excusas. Culpó a la presión del trabajo, a la mala influencia de Isabela, al estrés. Lloró, pero eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Genuino. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo. Cuando terminó, mi corazón no sintió odio, sino una profunda lástima por ese hombre que, en su carrera por tenerlo todo, se había perdido a sí mismo. Comprendí que su castigo no era la ruina económica, sino el tener que vivir con el conocimiento de lo que había hecho. Le ofrecí no el perdón, sino un camino largo, empinado y lleno de condiciones. El perdón no se pide, Alejandro, se gana, le dije con una voz suave pero firme. Y no empieza con excusas, sino con acciones. Les propuse un acuerdo. Podrían seguir viviendo en la casa y él conservaría un puesto en la empresa, pero a cambio tendrían que pagar un alquiler simbólico y, lo más importante, ambos debían comprometerse a asistir a terapia familiar con un profesional que yo designaría. Les dejé claro que esta no era una negociación, era su única oportunidad de empezar a reconstruir, no nuestra relación, sino a ellos mismos. La decisión, por primera vez, estaba en sus manos, no en las mías. Aceptaron, por supuesto. No tenían otra alternativa. El proceso de reconciliación, si es que alguna vez se completa, está siendo lento y arduo. Las sesiones de terapia son dolorosas, un espejo que les devuelve una imagen de sí mismos que no quieren ver. Hay días buenos y días malos. A veces vislumbro en Alejandro un destello del niño que fue, un atisbo de verdadero remordimiento. Isabela, por su parte, lucha contra su propia naturaleza, y su progreso es aún más incierto. No sé si algún día podré perdonarlos por completo. El perdón, he aprendido, no es un interruptor que se enciende y se apaga. Es una cicatriz que siempre está ahí, recordándote la herida, aunque ya no duela al tocarla. Nuestro vínculo anterior está roto para siempre, pero quizás, sobre las ruinas, podamos construir algo nuevo, más honesto y real. Mi mayor alegría en todo este proceso ha sido recuperar mi relación con Valentina. Ahora puedo verla sin restricciones, sin la supervisión hostil de su madre. Pasamos las tardes juntas en mi apartamento, horneando galletas, leyendo cuentos o simplemente hablando. Estoy tratando de enseñarle con mi ejemplo el valor de la dignidad, la fuerza de la resiliencia y la importancia de la gratitud. Ella es la víctima inocente de la codicia de sus padres, y siento que mi deber es darle las herramientas para que no repita sus errores. A través de sus ojos, veo un futuro de esperanza. Mi historia de dolor tuvo un propósito: romper un ciclo de ingratitud y plantar en su pequeño corazón la semilla del respeto, que espero que florezca y dé frutos durante toda su vida. Si algo he aprendido en este tumultuoso viaje, es que la verdadera fuerza no reside en la voz que más grita, sino en la paciencia del alma, que espera el momento justo para actuar. Durante años creí que ser fuerte era aguantar, soportar en silencio el desprecio, con la esperanza de que el amor finalmente prevaleciera. Estaba equivocada. La verdadera fortaleza es la inteligencia, silenciosa. Es conocer tu propio valor tan profundamente que no necesitas que nadie más te lo confirme. No busqué venganza, pues la venganza es un fuego que te consume a ti antes que a tu enemigo. Busqué justicia, que es el agua clara que limpia las heridas y te permite seguir adelante. Y esa justicia demostró que una madre, cuando es deshonrada, puede transformar sus sacrificios en la lección más inolvidable sobre el verdadero peso de la gratitud. He comprendido también que la dignidad es el único tesoro que nadie puede arrebatarnos. Pueden quitarnos nuestro hogar, nuestras pertenencias, pueden intentar robarnos la paz, pero la dignidad es una ciudadela interior cuya llave solo nosotros poseemos. Mi hijo y su esposa intentaron demoler mi autoestima, hacerme sentir pequeña, insignificante, un estorbo, y por un tiempo casi lo consiguen.
Pero en el momento más oscuro, recordé que mi valor no dependía de su aprobación. Mi dignidad no estaba en la casa que había ayudado a construir, sino en las manos que la habían levantado. No estaba en el dinero que les daba, sino en el amor incondicional con el que se los ofrecí. Y defender esa dignidad, con calma y estrategia, fue el acto de amor propio más grande de mi vida. Esta historia es, en el fondo, una fábula sobre la gratitud, o más bien, sobre la terrible ausencia de ella. Los hijos a menudo olvidan que los frutos que disfrutan hoy crecieron en los árboles que sus padres plantaron y regaron con sudor y renuncias. Dan por sentado el suelo fértil, sin pensar en las manos que labraron la tierra. Mi hijo, en su afán por alcanzar las estrellas, olvidó las raíces que lo sostenían, y cuando intentó cortarlas, descubrió, demasiado tarde, que su propio árbol no podía sostenerse en el aire, que cada sacrificio de una madre, por pequeño que sea, es un hilo de oro en el tejido de la vida de un hijo. Y cuando esos hilos se tratan con desprecio, el tejido entero se desgarra. El respeto, he aprendido, es el cimiento sobre él que se construye una familia de verdad. No los lazos de sangre, ni las obligaciones, sino el respeto mutuo, el reconocimiento diario del otro como un ser valioso, con sus propias necesidades, sueños y sentimientos. Cuando el respeto se pierde, la familia se convierte en una simple convivencia, un contrato de intereses que puede romperse en cualquier momento. A veces, paradójicamente, el mayor acto de amor hacia tu familia es poner un límite, es decir, hasta aquí, para enseñarles que el amor sin respeto no es amor, es una forma de abuso, y solo rompiendo la estructura podrida se puede aspirar a construir, desde los cimientos, algo más sano y duradero. Al final, el mensaje que quiero dejarles es simple. Nunca subestimen el poder que reside en un espíritu paciente. No permitan que nadie, ni siquiera aquellos a quienes más aman, les definan o les resten valor. Honren los sacrificios de quienes vinieron antes que ustedes y enseñen con el ejemplo el valor incalculable de la gratitud. Porque la vida, como un buen guiso, se cocina a fuego lento, con ingredientes de dignidad, respeto y una voluntad inquebrantable. Y su sabor final, el de la paz y la justicia, hace que toda la espera y todo el esfuerzo hayan valido la pena. Gracias por acompañarme en mi historia. Si te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, compártela, para que este mensaje de fortaleza pueda llegar a quien más lo necesite.